Buenas noches, mi nombre es Lenin Naranjo y voy a hacer la exposición sobre el tema las personas. El presente trabajo se lo realiza como parte de la formación en la carrera de Derecho de la modalidad a distancia de la Universidad Nacional de Loja. El tema investigado es acerca de las personas y para mí es un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre esta temática, las cuales se sustentaron en la lectura del libro base de Manual de Derecho Civil de la autora María del Carmen González y algunos artículos del Código Civil. La noción de personas tanto naturales como jurídicas es fundamental en cualquier sistema jurídico, ya que establece las bases sobre las cuales se reconocen los derechos y obligaciones. En el caso de nuestro país, el Código Civil y otras normativas definen y regulan las características de las personas en su diversidad, desde su nacimiento hasta su actuación en la sociedad. Es muy importante establecer la distinción entre lo que es personas naturales y jurídicas, ya que nos permite comprender cómo se estructura la sociedad desde el punto de vista legal, reconociendo la individualidad de cada ser humano y sobre todo la existencia de entidades creadas por ley con una finalidad específica. Como metodología utilizada para el presente trabajo, la resumo a continuación. Se partió de la lectura del libro base en la cual la autora aborda los temas investigados, lo que es persona natural, persona jurídica, sus características. De este texto se extrajo las ideas principales. Posterior a eso, se realizó la consulta de otras fuentes bibliográficas para completar la información. Y ya con la información completa, pues inició la estructuración del informe de investigación sobre el cual se realiza la presente presentación. Los principales métodos utilizados fueron el análisis, la síntesis, el método deductivo e inductivo, el método descriptivo y como técnicas el análisis documental. Las personas pueden ser naturales o jurídicas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 del Código Civil. En el ámbito legal, la persona natural se refiere a todo individuo de la especie humana, sin distinción de edad, sexo o condición. Las personas naturales tienen su personalidad desde su nacimiento hasta su muerte, mientras que las personas jurídicas son entidades creadas de acuerdo con lo establecido en la ley y pueden actuar como sujetos de derechos y obligaciones. Es importante entender que las personas, aunque sean individuos, pueden tener diversos roles y categorías legales que influyen en sus derechos y en sus obligaciones. ¿Cómo inicia y cómo termina la personalidad de las personas naturales? Comienza con el nacimiento y finaliza con la muerte. Este principio es fundamental en el derecho civil, ya que establece el momento en que las personas adquieren derechos y obligaciones. El nacimiento con la vida, pues es el inicio de la personalidad jurídica de estas personas, lo que implica que la persona es titular de sus derechos y obligaciones. Por otro lado, la muerte pone fin a la personalidad jurídica y conlleva la extinción de esos mismos derechos. En cuanto a lo que tiene que ver con el nombre de las personas, este es un elemento identificativo fundamental que permite distinguir a los individuos entre sí. En el ámbito legal, el nombre es una de las formas de individualización de las personas y está protegido por normas específicas. Puede ser propio o de uso y su modificación está sujeta a ciertas regulaciones legales. Con respecto al domicilio, este es el lugar en donde una persona reside con el ánimo de permanencia. Es relevante en el ámbito legal porque determina la jurisdicción aplicable, así como ciertos derechos y obligaciones de las personas. De acuerdo con el Código Civil, el domicilio puede ser político y civil. En el caso del civil, es especial mediante un acuerdo, se establece, por ejemplo, mediante un acuerdo contractual. El domicilio es importante para la determinación de la ley aplicable en asuntos legales, y especialmente en lo referente a la competencia judicial y a la legislación aplicable. Respecto al estado civil de las personas, se refiere a la situación jurídica en la sociedad, incluyendo aspectos como el matrimonio, el divorcio, la filiación, entre otros. El estado civil influye en los derechos y deberes de las personas, así como su capacidad para actuar en determinadas situaciones legales. Respecto a la capacidad jurídica, es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Todas las personas tienen capacidad jurídica
pero esta puede estar limitada por razones de edad, salud mental, entre otros. La incapacidad, por otro lado, puede derivar en la necesidad de representación legal para ciertos actos jurídicos. Es fundamental para la protección de los derechos de las personas que se establezcan mecanismos que garanticen una adecuada protección en casos de discapacidad. En cuanto a la clasificación, podemos señalar que la clasificación de las personas naturales por edad tenemos al infante, que es hasta los 7 años, el puber, que es de los 7 a los 12 años, y para las niñas de 7 a 12 años para las niñas, y para los varones de 7 a 14 años para los varones, y para las niñas de 7 a 12 años. El impuber son todos los menores, tanto hombre como mujer, que no han cumplido los 16 años. Menores adultos se los considera entre los 16 y 18 años, y los mayores de edad a partir de los 18 en adelante. Por nacionalidad, en cambio, tenemos a los nacionales y extranjeros, mientras que por el domicilio podemos considerar personas domiciliadas y personas transeúntes. Lo que tiene que ver con personas jurídicas, el Código Civil denomina persona jurídica a una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: las corporaciones, compañías, y se puede considerar darle este nombre, y las fundaciones de beneficencia pública. Las personas jurídicas son entidades creadas por la ley, con personalidad jurídica independiente de sus miembros. Pueden ser de derecho público o de derecho privado, y tienen la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones en el ejercicio de sus actividades. Las personas jurídicas de derecho público pues son aquellas que están creadas y conocidas por el Estado para el cumplimiento de funciones de interés público. Son entidades territoriales y pueden ser también los considerados gobiernos autónomos descentralizados y el mismo Estado a través de sus instituciones. Por otro lado, las personas jurídicas de derecho privado son aquellas que se constituyen con fines particulares, distintos al de interés público, y son reconocidas por la ley como entidades con capacidad jurídica. Dentro de esta categoría podemos encontrar las asociaciones, fundaciones, sociedades mercantiles o compañías, y las cooperativas. Como conclusiones, se puede establecer que el análisis de las disposiciones del Código Civil del Ecuador y del Libro Manual de Derecho Civil permitió comprender la complejidad y la importancia de los conceptos relacionados con las personas naturales y jurídicas en nuestra formación en la carrera de Derecho. Por otro lado, la legislación ecuatoriana garantiza la protección de los derechos y la regulación de las obligaciones, asegurando así una convivencia social y justa, equitativa de las personas, sean estas naturales o jurídicas. Los artículos analizados del Código Civil reflejan la importancia de establecer normas claras y protectoras para regular el funcionamiento de las corporaciones, protegiendo los intereses de los distintos actores involucrados y asegurando la integridad y continuidad de estas entidades en el marco legal ecuatoriano. El Código Civil del Ecuador enmarca las relaciones legales y civiles tanto de las personas naturales como de las jurídicas, estableciendo un equilibrio entre los derechos de los individuos colectivos, así como entre las responsabilidades y obligaciones que cada tipo de entidad deben cumplir en el marco jurídico ecuatoriano. Hasta aquí es mi exposición del informe de investigación realizado. Muchísimas gracias.